Bueno, a continuación vamos a hacer la presentación del laboratorio, ensayo principio de Bernoulli, y en la presentación vamos a tratar 4 puntos, ¿no? ¿Qué es el principio de Bernoulli? Importancia, objetivos específicos del laboratorio, materiales y equipo. Bueno, ¿qué es el principio de Bernoulli, no? Bueno, el principio de Bernoulli es una práctica, ¿no?, que permite comprobar de manera experimental, en este caso en el laboratorio, la relación entre la presión, la velocidad y la altura de un fluido en movimiento. En este experimento se utiliza un venturímetro, que más adelante vamos a ver, que es un tubo con una parte angosta en el centro. Bueno, y cuando el agua pasa por esta zona, su velocidad aumenta, ¿no?, y su presión disminuye, tal como lo establece el teorema de Bernoulli. Importancia del principio de Bernoulli. Bueno, ¿por qué es importante? Porque demuestra en la práctica cómo se conserva la energía en los fluidos, cómo varían las presiones y la velocidad dentro de una tubería, como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, ¿no? También es importante porque el principio de Bernoulli tiene grandes aplicaciones en ingeniería civil, mecánica e hidráulica, por ejemplo, en sistemas de riego, plantas de tratamiento de agua, tuberías industriales y turbomáquinas. Objetivos específicos del laboratorio. Bueno, como objetivo específico tenemos que calcular las presiones estáticas y totales en cada sección del venturímetro y poder determinar la caída de presión en toda la longitud del venturímetro. Materiales y equipos. Tanque hidráulico digital, como lo podemos ver a la mano izquierda, el manómetro de agua, que sería estas pequeñas tuberías que podemos ver acá, y el tubo Venturi, que sería la parte de acá, la parte de medio, que al lado derecho lo podemos ver mejor, ¿no? Cuando está vacío, y en la parte de abajo cuando ya está conteniendo un fluido. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leslie Reyes. A continuación mencionaré que el aparato Venturi es un dispositivo utilizado para medir la tasa de flujo de un fluido a través de una tubería. Este dispositivo se basa en el principio de Bernoulli, que establece que la energía total en un fluido que fluye de manera constante a lo largo de una línea de corriente. Los venturímetros se clasifican principalmente en función de su diseño y aplicación. Aquí presentamos algunos de estos tipos más comunes de venturímetros. Tenemos al clásico. Incluye una sección convergente, una garganta cilíndrica y una sección divergente. Se utiliza en aplicaciones donde se requiere una medición precisa del caudal. También tenemos el venturímetro de inserción, diseñada para instalarse en tuberías existentes sin interrumpir el flujo, ideal para aplicaciones donde se necesita una medición continua. Tenemos el venturímetro plástico o acrílico, utilizado en ensayo de laboratorio para fluidos corrosivos. Su diseño es más ligero y resistente, pero puede tener un costo más alto. Tenemos también el venturímetro de acero, obviamente hecho de acero, es más liviano y resistente y se utiliza en grandes diámetros de tubería. Estos tipos de venturímetros son cruciales para el control y monitoreo de fluidos en sistemas industriales, garantizando eficiencia y seguridad en los procesos. Su capacidad para medir caudales de manera precisa es fundamental en aplicaciones como el tratamiento de aguas, la industria petrolera y la manipulación de gases. En este caso, el que usamos en nuestro laboratorio fue el siguiente y mostraremos algunas de sus características en estas imágenes. Tiki Educación y Formación es un proveedor líder de educación y formación en el Reino Unido, en el cual ofrece una variedad de soluciones de capacitación a distintos sectores, incluyendo el Ministerio de Defensa del Reino Unido y las empresas privadas. La compañía se especializa en ofrecer servicios educativos tales como este, de alta calidad, incluyendo programas de aprendizaje y formación profesional. El aparato venturímetro consta de 3 secciones principales, una entrada convergente, una garganta y un cono divergente. El diseño permite una contracción y expansión suave del fluido. Es un instrumento de alta precisión con una exactitud que puede variar de 0,25% al 3%. Requiere mantenimiento mínimo y no tiene partes móviles, lo que contribuye a una fiabilidad a largo plazo. La caída de presión residual es muy baja, lo que permite la medición de flujos mayores en comparación con otros dispositivos como las placas de orificio. Se puede recuperar aproximadamente el 90% de la caída de presión. Por consiguiente, hablaremos sobre el proceso de ensayo de venturímetro. Paso número 1. Colocamos el venturímetro en la parte superior del banco hidráulico. Paso número 2. Conectamos la manguera de suministro del banco al lado izquierdo de ingreso del medidor. Paso número 3.
Conectamos la otra manguera al otro extremo derecho del medidor Venturi y lo dirigimos al gran orificio central del banco hidráulico. Paso número 4. Encendemos el suministro del banco y permitimos que fluya el agua para limpiar el aire de los tubos del manómetro. Puede ser útil inclinar ligeramente el aparato o golpearlo ligeramente los tubos con el dedo. Paso número 5. Cerramos la válvula de control de flujo del aparato. El aire ahora quedará atrapado en las partes superiores del tubo del manómetro y el colector. Paso número 6. Abrimos la válvula de aire lo suficiente como para permitir que el agua suba aproximadamente hasta la mitad de la escala del manómetro. Paso número 7. Después cerramos la válvula de aire y ajustamos tanto el suministro del banco como las válvulas de control del aparato para dar el flujo completo. Paso número 8. Creamos una tabla de resultados y observamos todos los niveles de agua a pleno flujo. Paso número 9. Ahora reducimos ligeramente el caudal a través de la válvula y esperamos a que se estabilice. Use el banco hidráulico para medir el flujo. Les recordamos que nuestras medidas con respecto al caudal fueron 0,28 y 0,4 litros por segundo. En la presente evaluación de resultados voy a explicar lo que son las gráficas y la distribución de las presiones dimensionales obtenidas en el laboratorio de venturímetro correspondiente a la práctica número 3 de mecánica de fluidos. En el objetivo principal que esta práctica fue determinar lo que son las presiones estáticas y totales en cada sección del venturímetro y analizar la caída de la presión o largo de su longitud, aplicando el principio de Bernoulli y la ecuación de la continuidad, donde sabemos que en el principio de Bernoulli está la presión 1 más la presión dinámica, que es de 1 medio por la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, donde se repite que es igual a la otra, Y sabemos cuando el área disminuye, la velocidad aumenta y la presión disminuye por el efecto Venturi. Y en la ecuación de la continuidad sabemos que es el área 1 con la velocidad 1, que es igual al área 2 con la velocidad 2. Y acá tenemos la gráfica, donde vamos a interpretar en el eje horizontal que se encuentra la posición del Venturi y en el eje vertical las presiones dimensionales, donde se van a observar que son las presiones que disminuyen progresivamente desde la entrada hasta la garganta, donde se alcanza su valor mínimo. Esto se va al incremento de la velocidad del fluido. En esa zona, lo que confirma el efecto Venturi, llega a pasar la parte de la divergente a la presión que aumenta nuevamente, porque la velocidad disminuye al aumentar el área de la sección. Bueno, en conclusión podemos decir que la gráfica confirma el comportamiento esperado del fluido, según el principio de Bernoulli, y la presión disminuye cuando la velocidad aumenta y se recupera parcialmente al final del conducto, validando así el efecto Venturi dentro del flujo real. Bueno, se comprobó entonces en este caso que el efecto Venturi aumenta la velocidad, la presión disminuye y la curva real se presenta a las pérdidas por fricción y viscosidad. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, yo quiero más a mi patria, mi nación que lucha. Bien, entrando con el punto de conclusiones, es que al haber podido trabajar con el venturímetro, hemos podido entender mejor la ley de Bernoulli, que consiste en que cuando un fluido ingresa por una sección más estrecha, su velocidad aumenta y su presión disminuye. Este ensayo nos sirvió más que nada para conectar la teoría con la práctica. Ya no solo vemos la fórmula en clase, sino que entendemos cómo se aplican en sistemas reales, como redes de agua potable, sistemas de riego e incluso en procesos industriales. Además, nos entrenó en la forma de datos, en análisis crítico y el trabajo en grupo. En resumen, el ensayo con el venturímetro fue una experiencia valiosa que nos permitió fortalecer nuestras bases en hidráulica. Gracias a este tipo de prácticas estamos mejor preparados para enfrentar desafíos técnicos en proyectos reales. Muchas gracias.